Vamos a ver tres clasificaciones distintas de las variables estadísticas. Las variables estadísticas se pueden clasificar por su representatividad según haga referencia a elementos de una población o a elementos de una muestra. Podéis ver que la población es el conjunto de individuos de los que se quiere estudiar una característica o atributo y la muestra es un subconjunto de individuos representativo de la población. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que yo quiero estudiar cuáles son los gustos en cuanto a zapatillas deportivas de todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid entre 20 y 22 años. ¿Vale? Estudiantes de la Comunidad de Madrid entre 20 y 22 años. Esta sería la población, todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid entre 20 y 22 años. Esta sería la población de estudio. Sin embargo, yo no voy a ser capaz de preguntarle a todos y cada uno de los estudiantes entre 20 y 22 años de la Comunidad de Madrid sus gustos en cuanto a zapatillas deportivas, con lo que seleccionaré una muestra, es decir, un subconjunto de individuos representativo de la población. Elegiré un subconjunto de estudiantes entre 20 y 22 años de la Comunidad de Madrid y para hacerlo cogeré estudiantes de todos los distritos y de todas las poblaciones de la Comunidad de Madrid. No me centraré en uno solo porque ese subconjunto de individuos debe ser representativo, debe tener las mismas características que la población de la cual he escogido esta muestra. ¿Vale? Luego, por su representatividad, las variables pueden hacer referencia a la población, conjunto de todos los individuos de los que quiero estudiar la característica. Esto normalmente no va a ser posible, por lo tanto elegiremos una muestra que va a ser el subconjunto de individuos representativo en cuanto a esa variable, esa característica de la población. También las variables pueden ser por su naturaleza, por la naturaleza de la característica que medimos, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, sus valores son códigos que representan atributos. Se miden en una escala nominal u ordinal, ahora lo vamos a ver, los tipos de escala. Cualitativos miden una cualidad, ¿vale? El atributo es una cualidad, por ejemplo, el helado favorito, vainilla, chocolate. Sin embargo, en los cuantitativos, sus valores son números que representan cantidad del atributo. Y estas cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Una variable será discreta si entre dos números sucesivos no puede tomar ningún valor intermedio. Por ejemplo, el número de hermanos que tenéis. Podéis tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, etc. Pero entre 2 hermanos y 3 hermanos no podéis tener ningún valor intermedio. No podéis tener 2,5 hermanos, o entre 1 hermano y 2 hermanos no podéis tener 1,7. Luego, entre dos valores sucesivos de la variable no puede tomar ningún valor intermedio. Y la característica va a ser cuantitativa continua cuando entre dos valores sucesivos sí puede tomar cualquier número incluido entre ellos. Por ejemplo, si os pregunto el tiempo que tardáis en hacer un ejercicio, podéis tardar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, etc. Pero entre 2 y 3 minutos sí podéis tardar 2,1 minuto, 2,2 minutos, 2 con el número de decimales que queráis. ¿De acuerdo? Luego, cuando entre dos valores sucesivos puedo tomar cualquier valor comprendido entre ellos, la característica o la variable será continua. Y luego, por el tipo de escala de medida con el que se han obtenido, podemos distinguir variables que han sido medidas en una escala nominal, en una escala ordinal, en una escala de intervalo o en una escala de razón. Y la escala nos va a describir la naturaleza de la información contenida dentro de los números asignados a la característica en cuestión y por lo tanto a las variables. Y ordenadas en orden creciente en cuanto a la información que contienen, ¿vale? Orden creciente de información. Las que menos información contienen van a ser las variables medidas en una escala nominal, seguidas de las variables medidas en una escala ordinal, seguidas de las de intervalo y por último las de razón, que van a ser las que mayor cantidad de información contienen. Vamos a ver un poquito en detenimiento estos 4 tipos de escalas de medidas que se refieren a cómo ha sido el proceso de obtener o de medir la información contenida en la variable. Entonces, en la primera escala de medida, que es la más básica en cuanto a que es que menos información conlleva, son las variables o las medidas tomadas en una escala nominal. En la escala nominal va a ser una escala que va a tener una serie de categorías. Las categorías van a ser etiquetas y no se da ninguna relación entre esas etiquetas. Simplemente van a ser una etiqueta que nos va a denotar el atributo que estamos midiendo. Por ejemplo, el color de pelo, pues podemos pensar rubio, moreno, castaño, podemos pensar castaño oscuro, castaño claro. Sí, podemos pensar muchas etiquetas, pero no dejan de ser etiquetas, ¿vale?
por ejemplo, el estado civil en una muestra de mujeres mayores de 18 años. Estos son etiquetas, no hay ninguna relación entre las mismas. Es verdad que cada etiqueta conlleva un significado, la definición de estar soltera, la definición de estar casada, viudo o separado, pero no dejan de ser etiquetas. Y lo único que podemos decir de la mujer A, o sea, de un individuo X1 y de un individuo X2, es o que pertenecen a la misma categoría o que pertenecen a distintas categorías, ¿vale? Estas categorías van a ser exhaustivas, la unión de todas es la característica estado civil, ¿vale? Soltera, casada, viuda, separada, probablemente haya más, no lo sé. Y además, un mismo individuo no puede pertenecer a dos categorías a la vez, ¿vale? Y lo que decía es que si X1 y X2 son dos individuos que tenemos clasificados con estas etiquetas, solamente podremos decir o bien que X1 es igual a X2 y las dos son solteras y las dos son casadas, o bien que X1 es distinto a X2. Esta es la única relación que podemos establecer entre los individuos que han sido medidas, cuyo atributo ha sido medido con una escala nominal. Luego es un conjunto de etiquetas simplemente, de las que podemos decir a dos individuos medidos en esta escala que tienen la misma etiqueta o que tienen etiqueta distinta. Por ejemplo, también la marca de los coches vendidos en España en un año. Pueden ser Renault, Citroën, Seat, Peugeot, de forma que dos coches pertenecen a la misma categoría, pues si son de la misma marca, y a distinta categoría si son de marcas distintas. Lo que quiero decir con esto es que la única operación matemática que tiene sentido establecer en los valores de una variable medida con una escala nominal va a ser el de igualdad o de distinto, ¿vale? Luego la escala nominal son simplemente etiquetas. En la escala ordinal vamos a añadir un tipo de complejidad más, y es que las etiquetas van a tener un orden, ¿de acuerdo? Un orden natural, en el que ese orden va a denotar la cantidad del atributo que tienen los individuos. Por ejemplo, si en la final de los 4x200 metros libres masculinos en los Campeonatos Europeos de Natación de 2006 el resultado fue este de aquí: primero Italia, segundo Gran Bretaña, tercero Grecia, cuarto Francia. El orden es importante porque sabemos que Italia llegó antes que Gran Bretaña, Italia también llegó antes que Grecia, Gran Bretaña llegó antes que Grecia. Luego, no solamente tenemos una etiqueta, que es el puesto en el que llegaron, sino que el orden es importante, en el sentido en el que tiene el valor más pequeño llegó antes que el que tiene el valor más grande en la escala ordinal. El único significado que tenemos en esta escala ordinal es el ranking, el orden de los resultados. No podemos decir que Grecia fue 3 veces peor que Italia, ¿de acuerdo? No se puede establecer ese tipo de relación. Solamente podemos decir si llegaron en el mismo resultado, en la misma posición o no, y si uno llegó antes que el otro, ¿vale? Luego, en las medidas en una escala ordinal, normalmente estas etiquetas van a ser números que representan a mayor número, mayor valor del atributo, ¿de acuerdo? Pero solamente podemos establecer entre los elementos medidos en una escala ordinal una relación de igualdad o distinto o de orden, de mayor o menor, nada más, ¿vale? Por ejemplo, las valoraciones que hacéis a los profesores al final de curso, que ponéis un 5 completamente de acuerdo con la afirmación, 1 completamente en desacuerdo, esto es una escala ordinal, ¿vale? No solamente el número representa vuestro grado de acuerdo con la afirmación que se hace con respecto al profesor. 5 estáis más de acuerdo que en el 1. La escala de Mohs que estudiábamos en naturales, de dureza de los minerales. Pues 1 es el talco, que es menos duro, 10 es el diamante, que es el que raya a todos los anteriores. Es una escala ordinal. La etiqueta es importante y también el orden en el que se representa la etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, la escala de huracanes de Saffir-Simpson, que creo que va del 1 al 5, ¿vale? El 1 es que son vientos de baja velocidad y el 5 es el más destructivo, pues de nuevo, las etiquetas son importantes y las podéis ordenar, ¿de acuerdo? Con respecto al atributo, en este caso, que sería el poder de destrucción que tienen los huracanes, ¿vale? Luego, la escala ordinal son etiquetas que están ordenadas. Estas etiquetas normalmente van a ser números, pero lo importante es que están ordenadas. En la escala de intervalo, además de existir un orden entre las categorías, los números consecutivos en la escala establecen intervalos iguales de medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Luego podemos pensar simplemente en una escala con números como la tenemos aquí, de forma que los intervalos son los mismos, constantes, a lo largo de toda la escala. En estas escalas de intervalo,
La característica fundamental es que el 0 es arbitrario, ¿de acuerdo? No significa ausencia del atributo. Y veréis, hay pocas características que están medidas en escala de intervalos. Una de ellas es la temperatura, por ejemplo, medida en la escala de grados centígrados. Se mide en una escala de intervalo, ya que 0 grados, que es el 0 de la escala, no significa ausencia de temperatura. ¿De acuerdo? No significa ni frío ni calor, sino que es un 0 arbitrario. En este caso se ha escogido el punto en el que el agua pasa a estado sólido. Lo mismo en la escala de grados Fahrenheit, el 0 es un 0 arbitrario, es el punto en el que una solución salina saturada pasa a estado sólido, ¿de acuerdo? Luego es un 0 arbitrario y solamente podemos hablar de temperaturas mayores o menores y de diferencias entre temperaturas, pero no podemos establecer ratios entre las medidas de la escala. Vamos a ver el ejemplo. Dice, la diferencia de temperatura entre una habitación que está a 20 grados y otra a 26 grados centígrados es la misma que entre una habitación que está a 33 y otra a 37 grados centígrados. La diferencia entre ambas es igual a 6 grados centígrados. Eso tiene sentido decirlo. Sin embargo, una habitación a 20 grados centígrados no está doble de caliente que otra a 10 grados centígrados. Luego, se pueden hacer restas y sumas en los valores de la escala y tienen sentido, pero no podemos hablar de proporciones. ¿Vale? Luego, las operaciones matemáticas admitidas en la escala de intervalo serían el igual, el distinto, el mayor, el menor y la suma y la resta. ¿De acuerdo? La suma y la resta. Luego, recordad que en la escala de intervalo es una escala en la que existe un orden entre las categorías y las distancias entre los números consecutivos de la escala son siempre las mismas y tiene un 0 que es arbitrario. Un 0, el 0 no significa ausencia de la característica, ausencia de temperatura en este caso, sino que es un 0 arbitrario que en este caso, en el caso de la escala de grados centígrados, es el punto en el que el agua pasa a estado sólido. Otra característica que se mide en una escala de intervalo es el cociente intelectual. Y otra característica, la numeración de los años, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en el mundo occidental tenemos un 0 en los años, el año 0, que es el año en que nació Cristo, ¿no? Y luego empezamos a numerar los años como después de Cristo, estamos en el año 2021 y para allá antes de Cristo, ¿vale? Pero esto es un 0 arbitrario. En otros sitios numeran el tiempo de otra forma. Luego, esta forma de medir los años en el mundo occidental pues también es una escala ordinal, porque el 0 es arbitrario y el 0 no significa el origen de todos los tiempos, el principio de todo, cuando nada existía. No, el 0 en este caso está marcado porque es la fecha del nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Luego las fechas, así, los años, en este sentido, también están medidos en una escala de intervalo.